Queridísimos hermanos y hermanas en el Señor, estamos ya en la 11ª semana del tiempo ordinario. Podemos decir que la liturgia de la palabra de Dios para este día tiene un tema muy específico: la misión y la llamada. Dios nos habla a cada uno de nosotros y lo hace desde nuestro propio nombre. Para el cristiano responder a la llamada de Dios tiene que aprender a dejarse llenar de la luz del Espíritu Santo que el Señor nos regala. Dios ha querido hacerse uno con nosotros. Ha escogido a Moisés para que guiara al pueblo de Israel por el camino de la liberación. Ese mismo pueblo es el que hoy celebra la gracia de un Dios que vence, que da vida, que renueva, que transforma el corazón del ser humano. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciéndole: Dios llama a cada uno de nosotros y lo hace de una manera singular y particular. Cuando Dios nos llama, debemos acudir plenamente a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy nos presenta esta liturgia de la palabra. Cuando Dios mueve el corazón del ser humano, lo renueva, lo transforma, lo cambia. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. En la vida cotidiana nosotros nos enfrentamos ante la realidad del mundo, ante todas las experiencias que vamos viviendo. Pero algo muy importante debemos saber: que nosotros tenemos un pastor, un guardián, que es Cristo Jesús. Tenemos que aprender a discernir qué es lo que Dios me está diciendo por medio de su palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos cuando Él se dirige a cada uno de nosotros? De esta manera tenemos que aprender a aclamar a Dios, gritar al Señor, pedir que venga sobre nosotros la gracia de un Dios renovador, transformador. Y es ahí donde la alegría del cristiano, donde la tristeza se convierte en alegría y la alegría en gozo, al responder a Dios, al responder a la llamada que Dios nos ha hecho para que entremos directamente en la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios significa abandonarme por completo al mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vencer al mundo, dejar que Dios entre a transformar nuestra vida, es lo más importante que como cristiano debemos nosotros realizar en este mundo. No debemos perder la confianza ni la esperanza de que Dios siempre se manifiesta, de que Dios siempre es y será nuestro Dios. Él nos ha creado, Él nos ha redimido, Él nos ha hecho uno con Él. Es el mismo Dios que hoy se manifiesta en medio de nosotros para decirnos: queridos hermanos, muchas veces andamos como ovejas que no tienen pastor. Andar como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa andar como una oveja que no tiene pastor? Que nosotros nos fijamos en las cosas que el mundo nos ofrece y nos olvidamos de los hermanos. Que nos olvidamos de congregarnos como una comunidad de fe para compartir la palabra, para vivir la Eucaristía, para celebrar el signo del amor de Dios que se entrega y se dona a cada uno de nosotros. Dios es misericordioso, Dios es bueno.
con cada uno de nosotros, tanto así que ha dado a su propio Hijo. Nosotros tenemos que aprender del Señor a abandonarnos. Tenemos que aprender del Señor a dejarnos guiar e iluminar por la palabra, por el Padre, por la acción del Espíritu. Dios ilumina el corazón de sus hijos. La misericordia del Señor es eterna. Siempre Él está ahí, con los brazos abiertos para recibirnos a nosotros, para perdonarnos nuestros pecados, porque la fidelidad de Dios va para cada uno de nosotros, sin importar la edad, sin importar la raza, sin importar nuestras lenguas. Dios nos habla directamente al corazón. Dios se dirige a cada uno de nosotros buscando un cambio, una renovación, buscando fortalecer nuestras vidas. Tenemos que aprender a dejar que Dios actúe en medio de nosotros. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos dice: Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por cada uno de nosotros. Y si Cristo murió por los pecadores, yo soy un pecador. Tú eres una pecadora, porque Cristo murió por ti y por mí. No debemos nosotros olvidarnos de que Jesús ha entregado su vida por cada uno de nosotros. Cristo se ha donado por completo. Cristo ha dado todo por ti y por mí. ¿Quién de ustedes se atrevería a morir por un hermano? ¿Quién de ustedes se atrevería a dar la vida? Digámoslo mejor de esta manera. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a darlo todo por otra persona? Cristo lo dio todo por ti. Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros, sin importar qué tan buenos somos nosotros, qué tan decididos somos nosotros. Para justificar, Cristo derramó su sangre en la cruz y lo hizo por amor. Por la sangre de Cristo seremos salvados del castigo eterno. Lo que fuimos enemigos, ahora estamos siendo reconciliados por Cristo. Y si Cristo nos ha reconciliado con Dios, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Por la muerte de su Hijo, hemos sido reconciliados con Dios. Lo que nos habíamos apartado de su gracia, en Cristo hemos recibido la oportunidad de volver a encontrarnos con la gracia de Dios, de poder gozar de esa gracia, de ese amor y de esa ternura. Cristo nos ha dado la oportunidad de ser hijo de Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido la reconciliación. Lo que en Cristo hemos sido revestidos por el bautismo, por la muerte de Cristo hemos sido salvados. La palabra de Dios nos antepone ante esta realidad. Primero, Dios te llama, Dios te justifica, Dios te salva y te hace reconocer que Él es misericordioso, que Él es misericordioso, que sabe, actúa y busca tu salvación. Ahora bien, en el Evangelio que hemos escuchado, nos encontramos con 4 puntos específicos. La llamada, centro del Evangelio. ¿Cómo es que Dios nos llama?
Si nos ponemos a dar cuenta en el Evangelio, Dios nos llama por nuestros propios nombres. ¿Cómo llamó Dios en la persona de Jesús a los apóstoles? Por su nombre. Hoy ese mismo Dios te llama a ti por tu nombre, te escoge de entre el pueblo para que tú seas discípulo del Señor, para que tú seas seguidor de Cristo. Ahora, ¿cómo respondieron los apóstoles ante el Señor? Dejándolo todo. ¿Qué tan dispuesto estás tú para dejarlo todo, para seguir al Señor? Tenemos que aprender a dejar cosas para seguir al Señor. Tenemos que aprender a dejar las comodidades de la vida para seguir al Señor. Tenemos que aprender a dejar que Dios nos hable al corazón, sin importar qué es lo que nos está pidiendo. Tenemos que aprender a renunciar. Libro del Génesis nos lo recuerda. Dios nos ha llamado para ser familia, nos ha llamado para ser uno, y nos ha hecho una invitación a dejarlo todo para unirnos a otros. Ahora Cristo Jesús nos hace una invitación a dejarlo todo para unirnos a Dios, que es nuestro Padre, para unirnos a aquel que nos ha enviado a su Hijo para la salvación de nuestras almas. Tenemos que aprender del Señor, que lo ha dejado todo, que siendo Dios no se creyó superior a los demás, al contrario, se rebajó a someterse incluso a la muerte de cruz. Tenemos que aprender a dejar pasar las cosas. Tenemos que aprender a dejar que el mundo siga corriendo a su velocidad. Pero yo tengo que aprender a correr a la velocidad de Dios en mi vida. Tengo que aprender a correr de la mano con el Señor, que me ha llamado para salir a la evangelización, para salir hacia el encuentro del hermano, para salir en busca de la misericordia, del perdón, de la confianza, de la fe y del amor. Tengo que aprender a caminar como el Señor. Hay muchas ovejas que no tienen pastor, porque habemos muchos pastores que hemos hecho salir del redil a las ovejas. Tenemos que aprender a ser pastores dispuestos a amar las ovejas, a entregarnos por completos a ella, a confiar en nuestras ovejas. Tenemos que aprender a ser ovejas que escuchan la voz del pastor, que saben identificarse con su pastor. Tenemos que ser hermanos. Cristo nos ha llamado al redil para ser pastores y para ser ovejas, pero solamente nos ha llamado a ser hermanos, hermanos que nos obedezcamos los unos a los otros. Dios nos ha dicho, hay ovejas que no tienen pastores, de la misma manera que hay pastores que no saben ser ovejas, cuando las ovejas necesitan que tú la escuches, cuando las ovejas necesitan que tú te identifiques con ella, cuando las ovejas necesitan una palabra de aliento, cuando las ovejas necesitan que Dios sea cercano a ella, y no pastores que alejen a las ovejas del redil. Hay ovejas que hacen que los pastores sean duros, que endurezcan el corazón, que les cierren las puertas. Hay ovejas que hacen que los pastores aprendan a discernir cómo cuidar a estas ovejas. Sigue diciendo el Evangelio, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Pero ¿cómo pueden seguir surgiendo trabajadores en la mies si los cultivadores de la mies no estamos dando testimonio, no estamos regando en medio de los campos para que surjan nuevas y santas ovejas y pastores que puedan seguir cultivando la mies?
La mies es abundante. Cristo nos ha puesto en medio de esta mies. Tenemos que aprender a trabajar en conjunto. Los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies para que mande trabajadores a su mies. Estamos cansados de pedir a Dios que sigan aumentando la vida sacerdotal y religiosa, y siguen padres y madres cerrándose a dejar que sus hijos escuchen la voz de Dios. Tenemos un seminario en nuestra diócesis. Tenemos 5 seminaristas menores. Hemos hecho jornadas vocacionales, hemos elegido a jóvenes, hemos ido a visitar a las casas de sus familiares, y al final terminan diciendo los padres: mi hijo no va a ser sacerdote. Y seguimos diciendo: los obreros son pocos, pero la mies es abundante. Señor, manda más trabajadores a tu mies. ¿Y yo qué estoy aportando para que nazcan nuevos trabajadores para la mies del Señor? ¿Y yo qué estoy aportando para que sigan surgiendo nuevas vocaciones? Así como el Señor nos llama por nuestro nombre, tenemos que dejar que Dios siga actuando en nuestra vida. Tenemos que seguir orando con más fe, con más fuerza, para que Dios siga venciendo las ataduras del mundo, para que Dios siga rompiendo las cadenas que nos atan a los bienes materiales, a lo que el mundo nos ofrece. Jesús llamó a 12 hombres y no los llamó perfectos, los llamó pecadores, hombres con debilidades, con flaqueza, con crisis, con pecado, y los llamó de entre el pueblo, lo capacitó y lo envió por el mundo. Vayan y hagan discípulos en mi nombre, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy Jesús sigue llamando. Jesús sigue llamando a cada uno de nosotros para que seamos trabajadores de la mies del Señor. Jesús sigue llamando a cada uno de nosotros para que aprendamos a entregarnos por completo. No es solamente para ser sacerdote, no es solamente para ser religiosa, sino para ser un buen agente de pastoral, dispuesto a servir a la iglesia, un buen agente de comunidad, dispuesto a llamar a otros. Que no seamos nosotros de los que estamos en la iglesia y hacemos que otros se vayan de la iglesia por nuestra falta de testimonio, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de amor. Dios quiere que seamos nosotros hermanos, que seamos personas capacitadas, llenas de fe y de esperanza, de que nuestra iglesia tiene que seguir creciendo, de que nuestra comunidad de fe tiene que seguir creciendo. Eso es lo que Dios quiere, que seamos personas capaces de llamar a otros al redil del Señor, que seamos capaces de aumentar los trabajadores en la mies del Señor, que es nuestra comunidad de fe. Jesús sigue llamando, Jesús sigue tocando el corazón, y yo me sigo cerrando a la voz de Dios, yo me sigo cerrando a la voluntad del Señor, yo me sigo cerrando a escuchar a un Dios que habla al corazón, a la mente, a tu pensamiento. No nos cerremos los oídos para escuchar la voz de Dios que hoy te está hablando a ti. No cerremos los oídos para dejar que Dios siga obrando. Hemos escuchado 3 de los puntos que nos presenta el Evangelio. Sigue hablando el Señor en el 4º punto: la confianza y la fe en el Señor, la misión a salir a evangelizar. No vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria. No vayan a tierra de paganos, a tierra de pecadores, ni entren a la ciudad de Samaria, apartados de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, porque hemos cerrado el corazón, hemos cerrado nuestra fe, hemos cerrado nuestra vida a dejar que Dios nos hable, a dejar que Dios se manifieste. Nos hemos cerrado, y por eso el Señor nos llama a ir a las ovejas descarriadas de Villavasque. Tenemos que aprender a salir a las calles, a anunciar a los hermanos que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo está en medio de nosotros. Ya está bueno para estar en silencio, ya está bueno para predicar desde el púlpito. Tenemos que predicar desde el testimonio de la vida, tenemos que predicar desde nuestro testimonio de fe,
tenemos que anunciar a los hermanos que Cristo está en medio de nosotros, sin miedo a lo que tengamos que enfrentar. Ya está bueno de hacer silencio. El Señor nos sigue invitando. Ir y vayan a proclamar que ha llegado el reino de los cielos y nos ha enviado a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a limpiar a los leprosos. ¿Cuántos leprosos hay en nuestro pueblo? ¿Cuántos enfermos tenemos en nuestra comunidad de fe? ¿Cuántas personas que necesitan ayuda? ¿Y nosotros qué estamos haciendo para ayudar a estos hermanos? ¿Qué estamos nosotros haciendo para ser solidarios con los enfermos? ¿Qué estamos nosotros haciendo para ir a curar a un enfermo? ¿Qué estamos nosotros haciendo para curar el corazón de los que están heridos, lacerados, lastimados por muchas de nuestras propias palabras, por muchas de nuestras propias murmuraciones, por nuestros chismes? ¿Qué estamos nosotros haciendo para ayudar a estos hermanos a que regresen al redil, a que no sean las ovejas descarriadas de este pueblo de Villa Vázquez? Tenemos que aprender a ser buenos pastores, y no solamente son pastores los sacerdotes, las monjas, los laicos comprometidos, todos somos pastores. Papá y mamá en el hogar son pastores, los maestros en el colegio, en la escuela son pastores, nuestros jefes en los trabajos son pastores. Tenemos que aprender a ser buenos pastores donde quiera que estemos desempeñando un servicio. Pidámosles al Señor que nos capacite, que nos llene de su presencia, que nos aumente la fe y que nos ayude a ser buenos cristianos en medio de las dificultades y de las vicisitudes que podamos enfrentar a lo largo de la vida. Amén.